amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cafecito con Masha. En la primera temporada les hice un video de los peores accidentes que ha habido en el patinaje sobre hielo. El día de hoy les voy a presentar la segunda parte de los accidentes más impactantes que ha habido. Algunos costaron medallas, algunos costaron salud, pero todos y cada uno de ellos han sido accidentes impactantes. Así que acompáñenme y vamos a ver este top de los accidentes más impactantes en el patinaje sobre hielo. Número 10. Empezamos con este momento que sucedió en la final del Grand Prix de 2019. Rika Kijira estaba practicando su programa corto en la sesión de práctica y en el momento que realizó un Flying Camel, Brady Tennell pasó tan cerca que la cuchilla de Kijira casi la golpea en la cara. No sé ustedes, pero por un segundo dejé de respirar. ¡Qué susto! Afortunadamente, no pasó a mayores. Número 9. La pareja canadiense Barbara Underhill y Paul Martini habían conseguido la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de 1983. Clasificaron para los Juegos Olímpicos de Sarajevo 84 y eran considerados como la promesa para el oro. Estaban un poco nerviosos, ya que habían estado un tiempo fuera del hielo por lesiones. En el programa corto, Underhill perdió la concentración en un sentado y tiró a Martini como un pino de boliche. Después de 8 años de preparación, su sueño olímpico se evaporó en un segundo y pasaron de ser la promesa del oro a regresar a casa con un 7º lugar. Número 8. Esta historia empieza en 1990. Cuando Gorsha Sur dejó Rusia para ir a vivir a los Estados Unidos y comenzó a patinar en danza con René Roca. Eventualmente ganaron el campeonato nacional, pero tenían un problema. A menos que Gorsha fuera ciudadano americano, no podrían representar a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos. Después de muchos intentos por conseguir la ciudadanía, se la negaron y se quedaron sin la esperanza de competir en los Olímpicos. En el evento de danza del Campeonato Nacional de Estados Unidos de 1994, hubo un accidente que llegó a las primeras planas de los periódicos, dejando de lado los titulares anteriores. Durante el calentamiento de la competencia, la patinadora de danza René Roca chocó contra otra competidora. Fue llevada inmediatamente al hospital, donde el médico determinó que tenía una fractura en la muñeca del brazo izquierdo. Mientras tanto, la Federación de Patinaje emitía un comunicado anunciando el retiro de la competencia de la pareja. Pero tan solo hora y media después del incidente, la pareja reapareció para competir y René Roca llevaba un yeso en el brazo. I didn't have time to think whether should I, shouldn't I. It was just go, get there, get yourself there and just get out there. And I felt all right. And we went up for the competitive warm-up and the referee said, if you don't feel right, you let me know. And I just went right over and I said, I'm fine. Sin embargo, el dolor era tal que después de la rutina decidieron retirarse de la competencia. René tuvo que ser sometida a una cirugía. Número 7. Juegos Olímpicos de Torino 2006. En el evento de danza, la pelea era campal. Cada vez que salía al hielo una de las parejas italianas, el público se volvía loco apoyando a sus favoritos. La pareja italiana de Federica Faiella y Massimo Scali no eran de los favoritos para el podio,
pero sí sentían la presión y responsabilidad de hacer el performance de su vida para complacer a sus compatriotas. Después del Compulsory Dance, iban en 10º lugar. Tenían la posibilidad de quedar dentro de las 10 mejores parejas en los Juegos Olímpicos. Solo debían hacer una rutina limpia. Y todo indicaba que lo lograrían. Habían realizado una rutina llena de energía y sin errores. Pero el factor X nunca avisa. Y casi al final de la rutina, perdieron el control y cayeron al hielo. Oh no, I don't believe it. Failla se veía furiosa. Se notaba en la cara de ambos la decepción. Pero, ¿pueden culparla? Esa caída costó mucho, ya que quedaron fuera de los 10 primeros lugares. Número 6. En los Juegos Olímpicos de Lillehammer 1994, entrenaban por primera vez las 6 mejores patinadoras del programa corto. Todas las cámaras apuntaban a Nancy Kerrigan, que se encontraba en el ojo público después del gran escándalo con Tonya Harding. Pero por un momento dejó de ser el centro de atención. Oksana Bayul de Ucrania y Tania Shevchenko de Alemania iban patinando hacia atrás y se acercaban a la orilla de la pista. Cuando se dieron cuenta, intentaron evadir la colisión, pero ambas se movieron para el mismo lado e impactaron a gran velocidad. Katarina Witt, la campeona olímpica de 1984 y 1988, fue la primera en acudir a ayudar a sus rivales. Bayul había quedado en 2º lugar en el programa corto, después de la norteamericana Nancy Kerrigan. Los médicos no sabían si podría competir, ya que tuvo que recibir puntadas por una cortada en la espinilla de la pierna derecha, que era la pierna en la que caía los saltos, y también tenía dolor en la espalda baja. Shevchenko, por su parte, tuvo que salir en brazos del entrenamiento, ya que no se sentía bien. Pero son las Olimpiadas. No importa el dolor cuando quieres conquistar tus sueños. Y así, Oksana Bayul salió a competir al día siguiente a pesar del corte en la pierna, llevándose la medalla de oro en una rutina espectacular. Número 5. Campeonato Mundial de 1991. Se encontraba en el hielo calentando el último grupo de patinadoras, cuando la japonesa Midori Ito chocó fuertemente con la francesa Laetitia Joubert. El golpe fue tan fuerte que le sacó el aire a Midori Ito y se quedó unos momentos en el hielo. Al final, perdió casi 2 minutos de calentamiento. Fue llevada fuera del hielo para que su fisioterapeuta la revisara y se dieron cuenta de que la cuchilla de la francesa había perforado su patín. Afortunadamente no pasó a mayores. Ahora solo era esperar a ver cómo patinaría en su rutina después de la conmoción. Solo podía esperarse un gran performance de la ex campeona mundial, que por cierto, se había convertido en la primera mujer en caer un triple axel y era reconocida por sus enormes saltos. Pero si la colisión del calentamiento no había sido poco, en el primer salto de la rutina, un triple Lutz doble toe loop, la enormidad de su salto surtió efecto mandándola a volar, pero fuera de la pista. Cayó directamente sobre los camarógrafos de la competencia.
y como si nada hubiera pasado, entró de nuevo al hielo de un brinco y continuó la rutina con mucha agilidad. Al finalizar su rutina y dar las gracias, lo primero que hizo fue ir hacia donde estaban los camarógrafos a pedir disculpas. Amigos, ¿cómo no amarla? Número 4. La pareja de Francia, Vanessa James y Morgan Cypress, no fue la única vez que Vanessa James se vio involucrada en un accidente. En el Campeonato Mundial de 2019, todo iba normal en el calentamiento del último grupo, hasta que algo sucedió. La pareja italiana, Nicole Della Monica y Matteo Guarise, también estaban repasando sus elementos en el calentamiento de 6 minutos. Vanessa James venía tomando velocidad hacia atrás, pero desafortunadamente no iba volteando como debería. La pareja italiana también venía patinando hacia atrás cuando la vieron venir. Guarise intentó frenar al igual que James, pero ya era demasiado tarde y la embistió a gran velocidad. James y Cypress eran los favoritos para el oro, pero después de la terrible colisión, James afirma que se sentía un poco mareada y no logró hacer una buena rutina. Esta desafortunada situación los mandó al 7º lugar. Número 3. Noviembre de 2017, Lake Placid, Nueva York. Era el campeonato Skate America. Muchos asistentes en la audiencia tuiteaban que el hielo tenía una maldición en el Herb Brooks Arena, ya que hubo una serie de eventos desafortunados. Nathan Chen tuvo el puntaje más bajo de su historia y otras cosas extrañas sucedieron. He's sick. He's so sick. That quad lutz was incredible. Short program score for Nathan Chen from the United States. 104.12. His best ever. He is currently in first That's how you place, skate a and short this is program. his season. El programa largo de Adam Rippon fue retrasado, ya que el referee sonó el silbato para llamarlo y le pidió que recogiera bichos del hielo. Sí, escucharon bien, bichos. Rippon accedió con la condición de que le concedieran 30 segundos adicionales antes de su rutina, y así fue. Esa noche, Adam Rippon realizó un cuádruple lutz y tocó el hielo en la salida, dislocándose el hombro. Se detuvo por un momento haciendo un par de movimientos intentando acomodarlo, y como si nada, volvió a patinar ejecutando el resto de los elementos sin errores. Adam quería ser tomado en cuenta para los Juegos Olímpicos, ya que a sus 28 años probablemente sería su última oportunidad. Daniel Samohin de Israel no tuvo tanta suerte. También sufrió una dislocación en el hombro izquierdo durante una caída aún peor que la de Rippon. Por unos segundos intentó acomodarlo, con la cara desencajada de dolor, hasta que finalmente hizo señas pidiendo ayuda. Se salió del hielo en agonía, agarrándose el brazo, y fue directamente al área de paramédicos. Tuvo que retirarse de la competencia. Número 2. Era el campeonato Skate Canada de 2007. Durante el calentamiento, los norteamericanos Melissa Gregory y Denis Petukov perdieron el control durante un levantamiento giratorio. Al parecer, Petukov tuvo un pequeño tropiezo en el hielo y su compañera y esposa cayó golpeando el hielo con el pecho. Petukov se levantó lentamente para ver a su pareja, quien no se movía. Unos segundos más tarde, llegaron los paramédicos. Gregory fue trasladada al hospital, pero fue dada de alta más tarde.
La pareja tuvo que retirarse de la competencia y del resto de la temporada para que ambos pudieran recuperarse de sus heridas. Número 1. En una práctica previa al programa largo de Russell Cup 2018, el 2 veces campeón olímpico Yuzuru Hanyu sufrió una caída en la cual se lesionó el tobillo derecho. Ya había tenido problemas en ese tobillo, debido a que un año antes se lo fracturó en un entrenamiento en Neville Hunt Trophy. A pesar del dolor, compitió y una vez más se las ingenió para llevarse el oro. En la premiación apareció con muletas y lo vimos subirse así. No por nada, Yuzuru Hanyu es el actual rey del patinaje sobre hielo. ¡Ay, amigos! ¡Qué fuerte! Me tienen que platicar cuál es el accidente que más les impactó en este top. A mí el de Daniel Samoín simplemente no lo puedo ver. El ver su cara de dolor y de desesperación de tratar de salir del hielo y ya no poder patinar es algo que simplemente no puedo ver. Por favor, platíquenme cuál es el que más les impactó a ustedes y también cuéntenme, ¿ya los habían visto o esta es la primera vez que los ven en Cafecito con Masha? No dejen de seguirme en mis redes sociales. Les recomiendo que vean el video del top 10 accidentes de patinaje sobre hielo. Denle like a este video si les gustó y compártanlo. Por favor, no dejen de suscribirse a este canal. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Masha y recuerden que aquí el café se toma con hielo.